Así que vamos a leer lo que dice la palabra, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 24. Diga un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Meditamos en la palabra del Señor, nuestro tema de esta mañana, de unción a manipulación. De unción a manipulación. La unción de Dios es la que trae bendición, su presencia manifiesta es la unción de Dios. Cuando viene a nuestra vida puede traer revelación, puede traer sanidad, puede traer fortaleza, puede traer diferentes tipos de obras preciosas del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de que todos debemos de buscar esa preciosa unción de nuestro Dios, debemos de buscarla constantemente. Pero en este pasaje de la palabra del Señor miramos algo muy hermoso, y miramos que el Señor Jesús dice que cuando vino a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y dice que ellos dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. La realidad es que todos estaban equivocados. Todo lo que la gente decía o pensaba del Señor Jesús era un error, porque el Señor Jesús no era Juan el Bautista, no era Elías, no era Jeremías, ni alguno de los profetas. Era más que todo eso. Y dice que Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ahora la pregunta la hace más personal. Ya no es solamente lo que la gente dice o quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre. Es lo primero que debemos de entender. No debemos de dejarnos llevar por lo que la gente dice. La gente dice una cosa, la gente dice otra, pero nosotros tenemos que ir más allá de lo que la gente dice. Luego la pregunta pasa a un aspecto más personal y les dice el Señor: ¿Y ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando la pregunta viene más personalizada, cuando la pregunta viene más personal, que ese es el deseo del Señor Jesús, que no vivamos por lo que la gente dice. Pues en la iglesia dicen tal cosa, pues mi pastor dice tal cosa, pues he escuchado en las redes que predican los predicadores diciendo tal cosa.
Nosotros debemos de ir un paso más allá de lo que la gente dice, de lo que he escuchado que se dice. Y tenemos que llegar a esta resolución como Pedro llegó a esta resolución. Cuando el Señor pregunta: ¿y ustedes y vosotros quién dicen que soy yo? Pedro se levanta, Pedro responde y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice una respuesta acertada, correcta, una respuesta firme y sólida. Pero ¿por qué Pedro pudo responder de esta manera? ¿Acaso Pedro era tan inteligente que respondió de esta manera porque él lo sabía todo? ¿O porque había ido a una escuela muy especial o a un instituto o a un seminario? De ninguna manera. Sino dice la palabra en el versículo 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú has respondido acertadamente y eres bienaventurado porque has respondido correctamente. Pero has respondido correctamente no por tu inteligencia, no por tus años de conocerme, no por ninguna razón humana, sino porque mi Padre que está en los cielos te ha revelado lo que tú has dicho. Lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te ha revelado lo que has dicho. O sea, Pedro tuvo una revelación maravillosa. Y esta revelación no fue de su carne, no fue de los hombres, no fue de lo que la gente decía acerca del Señor Jesús. Esta revelación fue directamente, exclusivamente de parte de Dios. ¿Cómo poder saber más acertadamente que una revelación es de parte de Dios? Que cuando Cristo mismo afirma y dice: lo que tú has dicho, Pedro, no fue tu intelecto, no fue lo que aprendiste en un seminario, fue mi Padre que está en los cielos que te ha revelado esta verdad que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esto es algo muy hermoso. El Espíritu de Dios, mi Padre que está en los cielos, Dios es Espíritu. Él es el que le reveló a Pedro lo que estaba diciendo. ¿Quién era el Señor Jesús? Yo creo que Pedro, cuando el Señor hace esta pregunta, se queda pensando como los demás. Pues ¿quién eres? ¿Qué decimos? Ya dijimos lo que la gente dice, que unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero ¿y qué decimos nosotros? ¿Quién eres? Y cuando Pedro se levanta con firmeza declarando quién era el Señor, es porque tenía una revelación de parte de Dios. El Espíritu de Dios le dio una revelación hermosa, maravillosa, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La bendición no se detiene ahí. La bendición sigue en el versículo 18 y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, tú eres Pedro. Pedro significa piedra. Pero la iglesia no está edificada sobre Pedro, sino sobre la confesión de Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta verdad que tú has dicho. ¿Qué verdad? Esta revelación que has tenido. ¿Qué revelación? Que yo soy el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, el enviado, el Salvador del mundo. Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad de la iglesia. Esa es la verdad donde está cimentada la iglesia. Entonces añade todavía el versículo 19 y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estas llaves se le dieron a Pedro, y no solamente a Pedro, también a los otros apóstoles, y no solamente a los otros apóstoles, también a nosotros. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Las llaves del reino de los cielos son entender que para poder entrar al reino de los cielos, solamente a través de la fe en Cristo, al creer en Cristo, al recibirlo como mi Señor y Salvador, al creer en su muerte, sepultura y resurrección, tenemos entrada a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solamente Cristo pudo decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al
al Padre si no es por mí. Aleluya. Es la única manera de entrar al reino de los cielos. El apóstol Pedro dice en Hechos 4, 11 y 12, dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente el nombre poderoso de Cristo Jesús es el único nombre en el que el ser humano puede ser salvo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, las llaves del reino de los cielos son el acceso al reino, a la gloria, a la presencia, comenzando con la salvación y con toda otra bendición, relación y comunión que podamos tener con Dios. Y todo se encierra en Cristo Jesús, porque solamente hay un solo Dios, dijo Pablo a Timoteo, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente es el único medio, el mediador para llegar a Dios, el mediador para entrar a la gloria de Dios. Por eso le dice: a ti te dará las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? En la religión, la tradición se nos enseña como que Pedro anda ahí con un gran llavero y él es el que decide, ¿verdad?, si le abre la puerta a alguien para que entre o no se la abre para que no entre. Pero de ninguna manera que Pedro tiene ningún tipo de autoridad para decidir o elegir quién entra al reino de los cielos o quién no. Él no es el que tiene las llaves, hablando de que él es el que va a decidir quién entra y quién no entra. No, él es el que tiene las llaves, o uno de los primeros que recibió las llaves, primeramente para él entrar y segundamente para predicar el glorioso evangelio, el glorioso mensaje, y a través de ese mensaje abrir las puertas de los cielos y que mucha gente entre a ese reino glorioso. Cuando Pedro predicó el primer mensaje en Pentecostés, nos dice la palabra que más de 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en ese mismo día. Entonces, solamente en un solo mensaje que Pedro predicó, metió al reino de los cielos a más de 3,000 personas. Entonces, las llaves no eran solamente para entrar él. Primero, son para entrar yo, y segundo, son para entrar o meter a todo aquel a quien le predique la palabra y le diga: si crees en Cristo puedes ser salvo. Si crees en el Señor, Él murió por ti, Él fue sepultado, pero Él resucitó y ahora tienes acceso a entrar a la gloria de Dios. Ahí miramos las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué son? ¿Por qué se le dieron a Pedro? Porque Pedro fue el primero que tuvo la revelación de quién era Cristo. Nadie más había entendido quién era él. Todos lo miraban como un maestro, todos lo miraban como un profeta. Este es un gran profeta. Todavía después de que el Señor resucitó, aquellos 2 discípulos que iban a Emaús, dice que eran discípulos de él, pero dice que no entendían su muerte, sepultura y resurrección. Y cuando él se acerca a ellos, caminando con ellos, les dice: ¿qué platican? ¿De qué hablan? ¿Que eres el único forastero que no ha escuchado lo que pasó con Jesús? Un gran profeta, poderoso delante de Dios y de los hombres, en palabras como en hechos. ¿Cómo lo describen? Un gran profeta. Y ahora está muerto, lo han matado. Mira lo que le pasó. Eres el único que no sabe. Oh, ustedes son ignorantes y duros de corazón para entender las escrituras, que no saben que tenía que pasar así. Desde Moisés les abrió las escrituras y les comenzó a enseñar parte por parte por parte, hasta que llegaron a la aldea donde iban. Y dice que él hizo como que iba más lejos, pero dice que ellos lo forzaron, lo obligaron a quedarse con ellos. Quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Se sentó a la mesa, le pusieron el pan y partió el pan, y el Señor tenía una manera muy particular de partir el pan, que ahí lo reconocieron: es el Señor. Y ahí desapareció de sus ojos. Hasta ahí entendieron que era más que un profeta, que era más que un maestro, que era el Hijo del Dios viviente, Emmanuel, Dios con nosotros, que era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz entre nosotros, que Jesús era alguien más. Y Él es el que abre las puertas del cielo. Entonces, predicar a Jesús nosotros
Predicar su muerte, sepultura y resurrección es lo que da acceso a que el hombre crea en el Señor y pueda entrar al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos esas llaves, ese conocimiento, esa verdad, esa revelación, ese entendimiento, que no es ni la religión la que salva, no es la tradición la que salva, es Cristo Jesús, que murió, que fue sepultado y resucitó, en el que hay salvación y en el que hay vida eterna para cada uno de nosotros. Aleluya. Amén, mis hermanos. Luego no solamente le habla de las llaves, le habla de autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Autoridad es lo que le está diciendo el Señor. ¿Se la dio solamente a Pedro? No, se la dio a todos los apóstoles y se la dio a todos los creyentes después de él. La palabra nos lo dice en Marcos 16:16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Habla de la autoridad, no solamente al apóstol Pedro, a todo el que cree en el nombre poderoso de Jesús, porque la autoridad no está en Pedro, la autoridad está en Cristo Jesús. Se le fue dada a Pedro como se le ha dado a cada creyente que ha tenido la revelación que tuvo Pedro, la comprensión que tuvo Pedro, y que viene ahora a conocer y a reconocer a Jesús, ya no como un profeta, ya no como un Elías o como un Jeremías, ya no como un maestro especial, sino como el Hijo del Dios viviente. Esto significa Dios manifestado en carne. Esto significa Dios visitando a los hombres en una humanidad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios vino a esta tierra en un cuerpo humano para morir por el hombre, para redimir al hombre, para salvar al hombre y para darle la oportunidad de estar con él en la gloria de Dios. Bendito su nombre. Amén, mis hermanos. Ahora, no olvide la experiencia maravillosa del apóstol Pedro. Genuina, auténtica, real, más real que cualquier experiencia que nosotros podamos proclamar que hemos tenido. ¿Por qué digo más real? Porque el mismo Señor Jesús está afirmando la gloriosa revelación, una de las verdades más grandes, más importantes que un ser humano pueda recibir como revelación, es la que Pedro recibió. Porque en Cristo se encuentra todo. En Él vienen las llaves del reino, en Él viene la autoridad, en Él viene la gracia, en Él viene la fortaleza, en Él viene la sanidad, en Él viene la liberación, en Él viene la restauración. ¿Qué no hay en Cristo? Si dice que en Cristo estamos completos, porque en Él habita corporalmente, en aquel cuerpo, toda la plenitud de la deidad de Dios. Entonces, estando en Cristo, estamos completos. Recibió una revelación maravillosa Pedro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo en el que recibe Pedro esta revelación, y veamos lo que sucede enseguida. Dice el versículo 20: entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, cuando el Señor comienza, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y a qué vas a ir a Jerusalén, Señor? Pues a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y no solamente voy a padecer, les digo algo más: voy a morir, voy a ser muerto. Pero no solamente moriré, también resucitaré al tercer día. Pero Pedro no entendió esto. Pedro no comprendió cómo el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, como el Salvador del mundo, iba a morir, iba a ser muerto. Él pensaba que la manera como venía Jesús a ser el Salvador, él pensaba que era de una manera similar a como lo fueron los jueces en el tiempo antiguo, a como lo fue el rey David en el tiempo antiguo,
a cómo Dios levantó un Sansón que peleó contra sus enemigos y los destruyó, que con una quijada de asno mató a más de 1000 filisteos. Él pensaba que iba a ser como aquellos grandes jueces del pasado, que Dios los usó extraordinariamente. Un Gedeón que con 300 soldados derrotó a un ejército de más de 32,000. Con carros armados y todo aquello, ¿verdad? Carros de guerra, peleando y todo ello. No pudieron hacer frente a Gedeón. O sea, ellos pensaban, Pedro pensaba que Jesús venía a libertarlos, a ser el sanador o a ser el libertador de una manera similar que los jueces del tiempo antiguo. Ellos no entendían que el Señor no venía tanto a dar una liberación física, porque recordemos que Israel estaba bajo la opresión de Roma. Roma estaba oprimiendo en ese tiempo a todo Israel. Los tenía subyugados, casi esclavizados, ¿verdad? Y ellos pensaban, nos va a quitar el yugo romano, va a pelear contra Roma, va a levantar un gran ejército y va a pelear contra Roma, y vamos a ser una vez más la nación que éramos en el tiempo de David, que no había enemigo que nos hiciera frente. La nación que éramos en el tiempo de Salomón, que tenía paz por todo en derredor, porque no había enemigo que se atreviera a enfrentarlos. Pero no era de esa manera. El Señor no venía con el fin de dar una liberación física en el sentido de quitar el yugo romano, sino venía a dar una liberación espiritual, a quitar el yugo del pecado, de la esclavitud de Satanás, y a darle la libertad verdadera a cada hombre y a cada mujer que creyese en él, a convertirlos de simples israelitas a verdaderos hijos de Dios, a cada uno de aquellos que creyese en el Señor. Pero Pedro no entendía esto, los discípulos no entendían, a pesar de que Pedro ya había tenido una revelación gloriosa de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Ahora dice que cuando el Señor le comienza a hablar de esto, el versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándole aparte. Pedro era respetuoso, dijo: no voy a avergonzar al Señor en público, voy a hablarle a solas para hacerle ver que lo que está diciendo no es correcto, para hacerle ver que no es por ahí, que no es de esa manera. Y dice que tomándolo aparte comenzó a reconvenirle, comenzó a contradecirle, en otras palabras, comenzó a querer convencerlo de lo contrario. Eso es reconvenir, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, ¿cómo tú vas a morir? Tú eres especial, tú eres el Rey, tú eres el Mesías. ¿Que no oíste lo que acabo de decir? ¿Que tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Que no escuchaste la revelación que tuve y tú mismo confirmaste que no fue de mí, sino que fue mi Padre que está en los cielos quien me dio esa revelación maravillosa? Entonces, por favor, Señor, a ti nunca te acontezca eso. Tú no vas a ser un mártir más, tú no vas a morir, no te va a pasar nada de eso. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremendo. Imagínese, yo creo que a Pedro se le fue la sangre desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Yo creo que Pedro estaba esperando que el Señor volviera a decir: bienaventurado eres, Simón Pedro, otra revelación de parte de Dios has tenido. Que nunca me acontezca tal cosa, que nunca vaya a morir. Gloria a Dios, eres el ungido de Dios, Pedro. Quizás estaba esperando algo así, pero ahora se topó con otra situación completamente contraria. El Señor lo ve quizás de una manera similar a como lo vio la otra vez, ¿verdad? Cuando le dijo: tú eres bienaventurado, Pedro, porque lo que has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo ve de una manera directa. Pero ahora le dijo: Pedro, sí, Señor, ¿qué pasó? ¿Otra revelación? Sí, otra revelación, pero esta viene de Satanás. Qué tremendo. O sea, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué le dijo Pedro? Te está manipulando ahora. No es el Espíritu Santo de Dios como te imaginas.
Ahora lo que te está manipulando es un espíritu del infierno, es un demonio, es el mismo Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y la pregunta que yo me hago cuando leo este pasaje: ¿cómo es posible que el mismo hombre en un momento está teniendo una revelación maravillosa, de las más grandes que han sido dadas a los hombres? Una revelación que en ella lleva las llaves del reino de los cielos, que en ella lleva la autoridad gloriosa de nuestro Salvador, y en ella va envuelto todo el paquete de bendición, de salvación, de liberación, de restauración y de todo lo que Cristo hizo por los hombres, porque es a través de creer en el Señor. ¿Cómo es posible que el mismo que está teniendo tal revelación en este momento, un momentito enseguida, ahora está teniendo una manipulación? Ahora es Satanás quien lo está moviendo para hacer una declaración. Ahora es Satanás quien lo está moviendo. Y oiga bien, lo que está haciendo el apóstol Pedro aparentemente se oye como algo bonito, bueno. O sea, si Pedro dijera, ¿verdad?, alguna cosa muy exagerada, fuera de orden, como decir, Señor, ahora he recibido otra revelación, que yo también soy el Cristo, yo también soy un ungido como tú, Señor. Pues bueno, ese tipo de revelación sería muy fácil descubrirla, discernirla y decir: este Pedro ya se fue por otro lado, este Pedro es un farsante, este Pedro ya se equivocó, porque está diciendo algo muy torcido, muy negativo, muy en contra de Dios, de los fundamentos de Dios. Pero en este caso, oiga lo que Pedro está diciendo. Lo que Pedro está diciendo es halagador a la carne del hombre. Es algo que le conviene oír a la persona. Y las manipulaciones más difíciles de poder captar y más comunes que nos desvían no son las manipulaciones donde alguien nos dice algo que está completamente torcido y es tan fácil de distinguirlo que eso no viene de parte de Dios, sino las cosas que nos dicen que nos agradan y que dicen: no, ese hermanito como que sí viene de Dios, porque me dijo cosas muy bonitas. O sea, si me dice cosas muy bonitas, si me dice cosas que quiero oír, si me dice cosas que me convienen, entonces es fácil para poder tomarlo como de parte de Dios. Si a usted le dicen algo que no le guste, que no le agrade, que no le cae bien, yo le aseguro que es más fácil para decir: ¿será que este viene de Dios? No me gustó nada lo que me dijo, no me agradó nada lo que me dijo. Es más fácil para cuestionar cuando no te gusta lo que te dicen. Pero cuando te encanta lo que te dicen, o sea, cuando es favorable para ti, cuando te dicen cosas bonitas, halagantes y beneficiosas para tu carne, para tu vida terrenal, para tu humanidad, a cualquiera de nosotros nos conviene humanamente, o sea, nos agrada, es un elogio que decimos: ay, gloria a Dios, mire, sí, hermano, mire, el Señor dice esto, y son cosas bonitas, cosas agradables. Repito, cualquiera fácilmente lo puede tomar de parte de Dios. Y allí es donde venía la manipulación escondida hacia el Señor, queriendo el enemigo manipularlo. No vino y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Alguna otra cosa que lo quisiera desviar de una manera equivocada o negativa, ¿verdad? Es decir, imagínense Satanás, lo que había hecho ya. La Biblia dice que Satanás tentó al Señor 3 veces. Y la primera vez le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda vez dice que el enemigo tentó al Señor y le dijo: si te avientas de aquella del templo, de la cúspide, de allá te van a agarrar los ángeles y te van a cuidar, aviéntate entonces. Y la tercera le dice: si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Y no pudo el enemigo hacerlo caer en ninguna de esas tentaciones. Y dice la palabra que el diablo se fue y lo dejó por un tiempo, pero vuelve siempre a seguir queriéndonos tentar. Y aquí vemos cuando regresa con el Señor, y ahora regresa a través de Pedro, y ahora le dice cosas
cosas agradables, cosas donde buscaba de alguna forma hacerlo sentir bien. Señor, nunca te acontezca algo malo, nunca vayas a ir a la cruz, nunca vayas a morir, nunca vas a sufrir, nunca vayas a padecer. Hermanos, muchas veces la voluntad de Dios no es que no padezcamos, no es que no suframos, no es que no batallamos. Muchas veces el enemigo nos dirá: Dios no quiere que sufras, Dios no quiere que batalles. Pero ¿quién dice que esa es la voluntad de Dios siempre para nuestras vidas? Eso no es una verdad. Mire primeramente al Señor Jesús. ¿Acaso la voluntad de Dios era que Él no sufriera? No, era que sí sufriera, era que pasara por el Calvario, era que fuera a la cruz del Calvario, era que muriera por nosotros. Alguien dirá: sí, pero ese era el Señor Jesús. El Señor dijo: si yo como el árbol verde han hecho esto de mí, ¿qué no esperan que hagan de ustedes, que son como ramas secas a comparación conmigo? O sea, estarán expuestos a todo eso. Pero la voluntad de Dios no siempre es que no suframos. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay un matrimonio que está teniendo problemas, hay un matrimonio que está batallando. ¿Y qué es lo primero que escucha uno por un lado, por otro? Aún de hermanos muchas veces, de familia muchas veces: ¿para qué lo aguantas? Ya no la aguantes, hombre, déjalo, déjala. Eso que está haciendo no está bien. Mira cómo te trata, mira cómo te habla, mira esto, mira lo otro. Y hay problemas en ese matrimonio. ¿Y qué es lo que se puede aconsejar comúnmente? No lo aguantes, no lo soportes. Es decir, no sufras, no batalles. Mejor sepárate, divórciate y búscate otro, y se solucionó el problema rápido y sencillo. Esa es una solución, pero generalmente es la solución que el enemigo pone en nuestras manos como una falsa solución. La solución real es que el Señor nos dice: hijo, si tienes que padecer, si tienes que batallar, batalla, pero lucha por tu hogar, lucha por tu matrimonio, lucha por tu familia. No le temas al sufrimiento. Vas a batallar, sí, pero confía en mí, que yo te voy a dar la victoria. Confía en mí, que yo te voy a ayudar. Entonces el camino fácil siempre está en evita el sufrimiento para obtener el beneficio humano. O sea, no quiero batallar con nada, no quiero soportar a nadie, no quiero aguantar nada, no quiero batallar con ningún problema, con ninguna situación. Y cuando seguimos ese camino fácil, terminamos generalmente como cristianos mediocres, donde no tenemos resistencia ante la adversidad, ni tenemos capacidad para realmente luchar por lo que debemos de luchar. Entonces el enemigo quería tentar al Señor de esa manera, y usó a Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, y lo usó con buenas intenciones. Lo usó de alguna manera usando sus emociones humanas. Allí es donde se introdujo el enemigo, en sus emociones humanas. Y usando sus emociones humanas, manipuló las emociones de Pedro para que Pedro se acercara a querer reconvenirlo y a querer desviarlo y a querer llevarlo por otro camino. Pero al Señor Jesús, pues ¿quién lo iba a engañar? Nadie, lógicamente. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: oiga bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es lo que el Señor nos ofrece. Ay, hermano, yo creía que el Señor me ofrecía quitarme mis problemas, solucionar mi situación, darme mucha economía abundante. Yo creía que el Señor me ofrecía una casa, un carro, que me garantizaba que iba a sanar mi salud si yo lo sigo. La palabra no nos dice eso en ningún lugar. Él dice, Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, no esté buscando su conveniencia humana, terrenal, carnal. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Ahí es donde tendrá tesoros en la gloria de Dios y no en esta tierra. Ahí es donde tendrá promesas genuinas de parte de Dios y no cosas superficiales en esta tierra. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Entonces esta es la realidad que Cristo presenta y que Cristo nos ofrece.
es toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es lo que el Señor nos ofrece. Y por supuesto, allí es donde ponemos la mirada en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? De unción a manipulación. El hecho de que Dios haya usado a Pedro en un momento poderosamente, genuinamente, auténticamente, el hecho de que Dios le haya dado una revelación grande y hermosa, y con ella muchas promesas que venían de la mano de esa revelación, esto no significa que Pedro fuese infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que porque tuvo esta revelación, ahora toda revelación que supuestamente Pedro tenga va a venir de parte de Dios y va a ser auténtica y genuina. No es de esa manera. Ese es uno de los errores y de los peligros donde el enemigo engaña y manipula. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona tiene una revelación, un encuentro, una experiencia maravillosa con el Señor, y es genuina, como muchas personas las hemos tenido, ¿verdad? Allí me cuento yo porque las he tenido. Pero aunque uno tenga una revelación maravillosa de parte de Dios, eso no lo hace infalible. Eso no significa que porque tuve esta revelación, ahora todo lo que digo, ahora todo lo que hablo, ya automáticamente se tiene que tomar a ciegas como de parte de Dios. No. Siempre debemos de estar atentos, de estar alertas, de estar siempre analizando, examinando lo que Dios dice y probando lo que Dios dice o lo que supuestamente Dios está diciendo, ¿verdad? Para ver si verdaderamente viene de Dios o no viene de parte de Dios. Le digo esto porque en la realidad del desarrollo, casi todas las personas que terminan mal, desviadas, manipuladas espiritualmente, un día comenzaron bien. Casi todas las personas un día comenzaron bien. Balaam un día comenzó bien, pero un día fue manipulado por el lucro de las riquezas y terminó mal. Casi todos los que terminan lucrando, los que terminan fantaseando y desviados en lo que es esta clase de experiencias o manifestaciones o revelaciones o inspiraciones que dicen venir de Dios, un día comenzaron bien. Y alguien dice: hermano, es que yo fui testigo de una ocasión cómo Dios se movió y cómo Dios habló y lo que Dios hizo y la manifestación del poder de Dios a través de tal persona, y a mí me consta que fue algo real. Por eso ahora todo lo que dice yo lo creo así nomás a ciegas. Qué gran error, qué gran error. Yo no niego que haya manifestaciones reales, y las hay. Que haya revelaciones reales, y las hay. Que haya inspiración real, y la hay. Que haya profecía real, y la hay. De ninguna manera que niego nada de esto, pero repito, no porque una persona tuvo una experiencia genuina y auténtica, por eso significa que todas las demás experiencias que tenga van a ser automáticamente genuinas o auténticas. En este caso miramos la revelación de Pedro, que la primera revelación fue genuina y auténtica, pero la segunda fue torcida, manipulada y desviada. Pasó de unción a manipulación. Quiso manipular al Señor, quiso desviar al Señor, quiso llevarlo a ir en contra de la voluntad de Dios, con buenas intenciones, con buen mensaje. Nunca tal te acontezca eso. Tú eres el Cristo, tú eres nuestro Salvador, tú no morirás, tú estás acá para ser triunfador y bendecido y nunca sufrir en la vida y que todo te vaya bien. Acá estás para eso, Señor, no para sufrir. Y el Señor le dice: Satanás, apártate de mí. Te discierno, Satanás, que estás estorbando mi vida, que estás hablándome algo bonito, pero con el fin de apartarme de la voluntad de Dios, con el fin de desviarme del plan de Dios, del propósito de Dios, y no lo voy a permitir. Es mejor pasar por el sufrimiento, pero estando en la voluntad de Dios, porque ahí el Señor estará contigo, te ayudará, te sustentará. Él se encargará de sacarte adelante.
de sacarte adelante. No significa que la voluntad de Dios siempre represente librarnos del sufrimiento o del dolor. Muchas veces la voluntad de Dios incluye pasar por el sufrimiento y por el dolor. Amén, mis hermanos. Veamos entonces rápidamente. Le decía, el hecho de que Dios use una vida en un momento no significa que sea infalible, o que todo lo que pueda decir ya va a ser de parte de Dios, o que ya no se puede equivocar o ser manipulado o manipulada por el enemigo en otro momento. Todos estamos expuestos. Por eso debemos de tener el cuidado. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Venga conmigo y veamos qué dice la palabra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El consejo de Pedro ahora, años después de estas experiencias. Imagínese cómo ha de haber marcado a Pedro sus dos experiencias primeras que tuvo. La primera, una gloriosa revelación de parte de Dios, y el Señor afirmándola con promesas y bendiciones como resultado. La segunda, una manipulación del enemigo, jugando con sus emociones, queriendo manipular al Señor a través de un buen sentir, pero llevándolo fuera de la voluntad de Dios, hacer lo que Dios decía que no hiciese. Por eso te digo, todo lo que el enemigo te quiere llevar, ¿verdad?, para evitar el sufrimiento, para evitar el problema, para evitar el dolor, pero a costas de sacarte de la voluntad de Dios, de hacer alguna cosa que no es conforme a la verdad de la palabra de Dios, ya hay una manipulación espiritual ahí. Ya no es algo que viene genuinamente de parte de Dios. Pero Pedro, años después, ahora escribiendo su carta y diciendo, declarando en este caso a la iglesia, dice el apóstol Pedro en este pasaje, primera de Pedro 2, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice el apóstol, desea como ese niño recién nacido. Esos niños recién nacidos, que hay niños recién nacidos que la mamá le quiere dar leche de fórmula y no la acepta y no la acepta y no la quiere, y le busca otra y no la acepta, y hasta que le da la leche real, hasta que le da de su propio ser, entonces el niño esa leche nunca la rechaza. Esa leche nunca la va a mirar mal, porque es lo natural, es lo real, es lo genuino, es lo auténtico. Y dice el apóstol, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero no cualquier leche espiritual. La leche espiritual es el alimento espiritual, es la palabra de Dios. Pero dice, no cualquier leche espiritual, sino la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Quiere decir que hay leche espiritual adulterada y hay leche espiritual no adulterada. La leche espiritual adulterada es la leche que de alguna manera, es la palabra que de alguna manera viene mezclada, viene rebajada, viene alterada, viene acomodada, viene manipulada por nuestras emociones, por nuestras opiniones, por nuestra conveniencia, o por un espíritu de engaño, como en el caso de Pedro, que era el enemigo usando sus emociones para manipularlo. Entonces la leche adulterada es la que viene mezclada. La leche no adulterada es la leche que no viene mezclada, repito, con alguna cosa emocional, que no está mezclándose mis emociones, mis opiniones, mi conveniencia, lo que quiero sacar yo, el provecho propio. Entonces no mezclo la palabra de Dios, no la rebajo con nada, no la altero, no la acomodo para que diga lo que yo quiero que diga. Esa es la leche adulterada.
Tanta gente que lee la palabra y quiere sacar solamente lo que le conviene, la acomoda a su manera. Hace que la palabra diga lo que le conviene a él o a ella que digan, pero no es la palabra auténtica diciendo lo que genuinamente Dios dice. Entonces la leche adulterada es una leche mezclada. No mezclemos la palabra de Dios con nuestras emociones, con nuestras opiniones, con nuestra conveniencia. No dejemos que el enemigo manipule lo que es esa palabra en nuestra vida. Mantengámosla pura, mantengámosla limpia, no la rebajemos, no la alteremos, para que sea la pura palabra de Dios, la palabra genuina, la palabra auténtica, la que nos dé la dirección correcta. Vuelvo a repetir, por eso habla de la leche espiritual no adulterada. Y le termino con este pasaje, segunda de Pedro capítulo 1. Hoy solo vamos a mirar los ejemplos de Pedro. Segunda de Pedro, ahora en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16. Vea cómo el apóstol Pablo habla y vea cómo reafirma ciertos aspectos muy fundamentales y muy importantes. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Oiga bien rápidamente lo que nos dice aquí el apóstol. Dice primeramente que no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está testificando de un encuentro, de una revelación, de una experiencia gloriosa que presenció. Y lo que está hablando el apóstol Pedro en este pasaje tiene que ver con lo que pasó en el monte de la transfiguración. Cuando el Señor tomó a Pedro, Jacob y a Juan y los subió a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, vieron su gloria como pocos de sus discípulos la miraron. Vieron su majestad y oyeron una voz del cielo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando de ese momento cuando el Señor subió al monte de la transfiguración con estos 3 discípulos. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado. Eso es lo que se oyó en aquella voz cuando Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí, siquiera hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Honramos a los 3 personajes de la historia más grandes, a Elías, a Moisés y a ti, Señor Jesús. En ese momento se escucha una voz del cielo que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No Elías, Moisés y Cristo, no. Cristo solo es el único que da salvación, es el único que trae esperanza, es el único en quien podemos poner nuestra confianza legítima y genuinamente. Entonces dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esta fue la experiencia de Pedro. Pero oiga lo que dice ahora. Pedro primero dice: si alguien se jacta de haber escuchado la voz de Dios, yo la he escuchado directamente, estando en aquella manifestación, en aquella experiencia a un lado del Señor Jesús, y aquella voz que dio testimonio: Este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia. Pero ahora dice Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, y tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura.
esta palabra es la palabra profética y es la más segura. Se llama palabra profética porque cuando yo le predico la palabra de Dios es Dios hablando, es la voz de Dios. Por eso podemos decir el Señor dice, porque así lo dice el Señor en su palabra. Escrito está, porque estamos declarando la palabra profética más segura. Cuando yo declaro algo de mi propia vida, de mi propio corazón, y yo digo Dios está diciendo esto, ahí tiene que usted analizar y cuestionar y observar y discernir, ¿verdad? Si lo que se está diciendo realmente es de Dios o no. Pero cuando le estoy hablando la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Le estoy profetizando porque le estoy hablando la palabra que viene de Dios. Y le puedo decir con libertad y seguridad, esto es lo que dice el Señor, porque así está escrito, porque así lo declara el Señor en su palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Esta es la palabra de Dios, que alumbra como una antorcha en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Luego dice el versículo 20, entendiendo primero esto. No tomen solamente lo que acabo de decir sin entender primero esto. ¿Qué debemos de entender, Pedro? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Guárdese eso, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, sabiendo primero esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Ninguna palabra, ninguna escritura que Dios nos dé, ¿verdad? Ninguna profecía es de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Interpretación privada. La palabra no es algo para interpretar o acomodar a nuestra conveniencia o a nuestro parecer. La palabra no es de interpretación privada. O sea, no es de que pues yo la voy a tomar de esta manera porque yo siento que a mí así me habla Dios. No, yo la voy a tomar de esta manera, y cada quien toma la palabra a su conveniencia, como gusta, como le parece, como piensa. Y la Escritura dice que no es así. O sea, la palabra profética no es de interpretación privada. No es para que alguien la interprete a su manera. No es para que privadamente se acomode a nuestra manera, a nuestro parecer, no, a nuestra conveniencia, no. La palabra no es de interpretación privada. O sea, debe de ser analizada, debe de ser evaluada, no por interpretación privada, sino general. O sea, lo que Dios nos habla en su palabra, los principios, los mandamientos, los fundamentos de la palabra, el orden que Dios establece en su palabra y todo lo que Dios declara en su palabra, no es algo que debe de ser de interpretación privada, solo para interpretarlo a mi forma, a mi manera, a mi conveniencia, a mi parecer. No, esta se debe de interpretar a la luz de la misma palabra de Dios y de la revelación del Espíritu Santo de Dios, pero debe de ser abiertamente. No puede ser de una manera personal, de una manera convenenciera, de una opinión personal, sino que lo que mejor interpreta la palabra de Dios, el mejor intérprete de la palabra de Dios primeramente es la misma palabra de Dios. ¿Por qué es que es la misma palabra de Dios? Porque si yo tomo una escritura y la saco de contexto para que diga lo que yo quiera y la interpreto a mi manera, alguien dijo, una escritura fuera de contexto no es más que un pretexto para hacerla decir lo que yo quiero que diga. Entonces, cuando yo saco la escritura de su contexto, ¿cuál es el problema que voy a tener? Voy a terminar chocando con otro montón de escrituras que están en la Biblia.
Aquí saqué esta escritura de esta manera, pero voy a chocar con lo que dice acá y allá, lo que dice antes y lo que dice después. El contexto de la Biblia es lo que dice antes y lo que dice después. La mejor forma de interpretar un pasaje bíblico es a través del mismo contexto bíblico. O sea, ¿qué dice la escritura antes y qué dice la escritura después? No lo debo de ignorar para interpretar un pasaje bíblico. Entonces tengo que interpretarlo a la luz de la misma palabra de Dios, porque Mateo no se va a contradecir con Lucas, porque Lucas no se va a contradecir con Isaías, porque Isaías no viene en contra de Daniel o de Jeremías o de Ezequiel. Toda la escritura es inspirada por Dios, y cuando la interpretamos bajo la misma escritura, va a coincidir, va a apoyarse y va a manifestar su correcta interpretación, y no la interpretación que yo le estoy dando a mi conveniencia. Porque acá dice el Señor esto y lo tomo a mi conveniencia, ¿verdad? Pero ¿qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Qué dice todo el contexto bíblico para darle su correcta interpretación? De esa manera no corremos el riesgo de equivocarnos. Amén, hermanos. Acá me detengo porque el tiempo se nos ha ido. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer un tiempo para hablar con el Señor.